Es un cedro que se extiende sin ningún problema por las zonas más áridas. ¿Sí? El Líbano es una zona muy... Ya me sacaron el versículo. Les dije, déjamelo todo el rato. Y ya me lo sacó. Esta mujer. Bueno, es un árbol muy especial, es un cedro muy especial. Gracias. Porque es un árbol que puede romper las rocas como ningún otro árbol. Y por eso puede extenderse y tener una firmeza y una fortaleza que ningún otro árbol puede tener. Entonces uno diría, bueno, me gustaría florecer y me gustaría extenderme, como es la intención de esta poesía que pone aquí el profeta. Sí, y todos queremos, cuando leemos esto, pensamos en algo que nos gustaría alcanzar, que nos gustaría desarrollar en nuestras vidas, sea cual sea el sector o el ámbito de nuestra vida que pensemos, y de tener esa victoria, esa conquista, esa extensión que anhelamos en el Señor. Pero los versículos empiezan en el 1. Y en estos versículos, en estos 5 versículos, Oseas, que es un profeta que escribió, o que se escribió su libro entre los años 755 y 710 antes de Cristo, o sea, hace ya 2800 años atrás, nos da una especie de proceso que nos lleva a hacer eso último realidad. ¿Sí? Todos pensamos, qué lindo es eso, y pensamos un poco en nuestro Dios haciendo magia, ¿sí? Haciéndonos florecer o haciéndonos extender de una manera mágica. Y nuestro Dios no es mago, no hace magia, es poderoso y establece las cosas con leyes que permiten alcanzar lo que Él dice. Así es en todo, nuestro Dios. Creó la tierra y todo lo que hay en el universo y lo sostiene a través de leyes, no hace magia. ¿Sí? No es que cada día hace magia y aparece el sol. Puso una ley física para que el sol aparezca en nuestro cielo cada noche, cada día. ¿Sí? Y lo mismo pasa con todas las cosas que creó. Creó leyes físicas para que se viera el poder que Él tiene y se hiciera realidad un proceso. Entonces, lo mismo pasa en nuestras vidas. En este tiempo todo el mundo parece que pensara que Dios es mago, y que parece que las cosas tienen que aparecer de manera mágica o de manera chasquear los dedos y que aparezca. Pero Dios en estos versículos, en estos 5 versículos de Oseas, nos da 5 pasos para llegar a esta conquista, a este florecimiento, a esta extensión que todos podemos anhelar. Lo primero, en el versículo 1, dice Israel, oh Israel. ¿Podemos volver al 1, Keila? ¿Sí? Ah, sí, claro. Gracias. Gracias, Keila. Oh Israel. Israel es un nombre de persona, ¿sí? Todos nos recordamos que es una persona que Dios mismo le cambia el nombre y se llama Israel, pero es un pueblo. En el contexto de este versículo, Dios le está hablando al pueblo, pero podríamos aplicarlo tanto a uno como a otro. ¿Sí? Dios nos dice, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que lo que pasa o lo que va a decir a partir de ahora se aplica a nuestras vidas o a nuestra realidad. En el mismo versículo 1 dice una de las razones o la primera cosa que tenemos que hacer para alcanzar a florecer o a extender nuestras raíces. Dice, por tu pecado has caído, por tu pecado has caído. Dios pide para poder hacer florecer nuestras vidas y para extender nuestras raíces que revisemos nuestra santidad. Algo que nos molesta un poco, porque todo parece que después de Jesús todo ha cambiado y no es verdad. Dios sigue llamando al pecado pecado, Dios sigue demandando santidad a sus hijos y sigue demandándola como primer paso para alcanzar el florecimiento, para alcanzar la extensión de nuestras raíces. Y puse aquí una serie de versículos para ir leyendo. No suelo usar la Biblia de papel porque ya hace mucho que no la usamos, creo que casi nadie, pero sí las tengo.
arriba, preciosa. Sí, las tengo en casa y traje una que les va a sonar a los que están haciendo el seminario, que es la Biblia comentada por Scofield, ¿sí? No es, Scofield no hizo la Biblia, Scofield es comentarista, así que la Biblia es la Reina Valera del 60, pero es la comentada por él. Nos la regaló el pastor que nos casó, que entre otras cosas es mi padre, ¿sí? Bien, dice una cosa, el primer versículo que vamos a leer. Primera Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. No lo van a ver, así que lo voy a leer yo porque no le pasé estos versículos a Keila. No se porta mal Keila, ¿eh? No me está desobedeciendo. Muy bien, dice, a ver si puedo leer. Espérenme que las tengo que acercarme un poco. ¿Me lo pusiste? Ah, bueno. Bueno, la vamos a leer aquí. Aquí va. Sí, sí, es guerrera Keila. Sí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 está ahí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad exigida por Dios para empezar este proceso de alcanzar el florecer, alcanzar la extensión de las raíces, empieza por la santidad. Leemos Oseas y uno podría decir, bueno, pero es un profeta 750 años antes de Jesús, Jesús está en el medio, ya no corre. No, primera Pedro, Pedro, apóstol, sigue diciéndonos que Dios demanda y exige la santidad en nuestras vidas personales. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. No hay otra explicación. Nuestro Dios es santo y Él demanda y exige la santidad para con nosotros. Hay una cosa que tiene que ver con la santidad que yo siempre recuerdo. Nosotros cuando éramos jóvenes trabajábamos en una iglesia que estaba enfrente de una plaza, de un parque de niños, y allí se reunían jóvenes a drogarse, ¿sí? Y empezó a haber un acercamiento entre la iglesia y los jóvenes, y esos jóvenes, hasta un día que vino siempre venía la policía a buscarlos, pero ellos lo que hacían es tirar la droga que tenían en distintos lugares para que no se los descubriera. Uno de esos días decidieron tirar la droga dentro de la iglesia. Y mi padre tuvo que salir a atender a la policía porque venían a ver si los conocíamos, por supuesto que no le preguntó de las drogas, no era que él tuvo que dar cuenta de las drogas, sino de que estos chicos le decían que nosotros los conocíamos más. Y él les dijo, sí, son buenos chicos, los conozco, se juntan siempre aquí, nosotros les conocemos. Eso que simplemente hizo mi padre, que podría haberle dicho, no, esta gente, sáquenlo, llévenselos todos a casa, marcó un antes y un después con ellos y empezaron a venir a nuestra iglesia muchos de estos chicos. Uno de ellos es hoy por hoy, después de ya 34 años, esposo de mi hermana y son juntos pastores de una iglesia muy grande allí en Argentina. Otros no pasaron un cambio tan así. Tenemos también amigos que murieron después de muchos años luchando con el estar cerca y lejos de la droga de manera medianamente constante. Pero uno de ellos, sobre todo uno de ellos, que tocaba la batería en nuestra iglesia, en ciertos cultos, siempre que al principio venía nos decía cada semana, se paraba, porque son muy auténticos las personas que se drogan, se paraban en el culto y decía, tengo que pedir perdón a Dios y a la congregación porque esta semana caí 2 veces. Y así se lo decía. Entonces todo al principio nos mirábamos como diciendo, ¿qué hacemos con este chico? Hasta que empezamos a aprender que la santidad también lo abarcaba a él. Porque si él solo hubiese pecado 2 veces en la semana, todos los demás pecábamos más. ¿Sí? O sea que a veces lo que se ve es lo que nos llama la atención, pero el pecado para Dios es pecado, cualquiera sea. ¿Sí? Si él hubiese solo pecado por haber caído en la droga, posiblemente Dios lo hubiese fulminado con un rayo. Pero como
era uno de los que menos pecaba, si hubiésemos tenido una visión desde el punto de vista de Dios. Eso nos permitió ver que la santidad no está rivalizada con que es un proceso para cada uno de nosotros, ¿sí? Es un camino, pero Dios nos exige que caminemos en el camino de la santidad, ¿sí? Lo mismo pasa con la comunidad. Dios también exige la santidad. Espérenme que marqué aquí los versículos y están un poco lejos algunos. Primero vamos a leer Gálatas. Te lo digo para que lo busques. Gálatas 5, 19 al 21. No contaba con que Keila los iba a buscar tan rápido. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, y estamos leyendo el Nuevo Testamento, para que veamos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Todo esto parece muy claro, ¿sí? Y es muy claro. Y tiene coherencia con lo que leíamos en Oseas. Oseas dice, no estamos extendiéndonos ni estamos floreciendo porque estamos pecando. Y Dios nos sigue diciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. Por supuesto que está Cristo en el medio. Dios no ha cambiado. Cristo es remedio, pero no cambió el plan. Dios no hizo un bollito con el plan que tenía hasta Jesús y lo tiró a la basura y empezó de nuevo. No. Dios sigue con el mismo plan. En Oseas está diciéndonos un camino que hay que transitar para llegar a florecer y eso no ha cambiado. Jesús es un remedio, no lo podíamos hacer por nuestra cuenta, pero sí tenemos que buscar la santidad. Y ahora vamos a buscar dos versículos que tienen que ver con la comunidad. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Con la santidad en comunidad, ¿sí? Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí está hablando en plural y está hablándonos a todos. Todos hemos sido escogidos, todos hemos sido escogidos para mantenernos santos y sin manchas delante de nuestro Dios. Y hay una serie de cosas que Dios aborrece, que esto sí volvemos al Antiguo Testamento, que están en Proverbios 6, Proverbios 6 del 16 al 19. Bueno, yo lo voy buscando en mi Biblia, aunque no los estoy leyendo en la Biblia, pero están allí. Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que tienen que ver con cosas comunitarias. Los ojos altivos, uno los puede tener solo, pero daría igual. Los ojos altivos tienen que ver con otra persona, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos acá, es ser testigo y demás, tienen que ver con lo comunitario. Dios lo aborrece, y si lo aborrece, lo saca de su presencia. Entonces, también Dios es claro de que hay cosas comunitarias que tenemos que santificar para alcanzar a florecer, para alcanzar a conquistar esos territorios que queremos conquistar como personas o como comunidad. Hay una cosa que bueno, por supuesto que esto es lo que estábamos mencionando hasta ahora, son pecados un poco, quizás
podríamos decir, groseros, ¿sí? Leíamos, no sé, pecados que tienen que ver con lo sexual, pecados que tienen que ver con matar o con cosas muy, muy específicas y que parece que uno dijera, bueno, si esas personas sí no se merecen el rey. Pero hay veces que se nos olvida que la palabra pecado viene del hebreo y en el hebreo significa literalmente errar al blanco. Y eso no suena tan sucio como lo que leíamos recién en las listas, ¿no? Cuando uno lee las listas, uno dice, bueno, pero el que cumple esas listas está sucio, es una persona que hay que pegarle un tiro, que se merece que lo crucifiquemos. Pero cuando aplicamos el original de la palabra pecado, que hoy por hoy suena rara la palabra, no se usa más, la palabra original en hebreo quiere decir errar al blanco. Quiere decir no estar haciendo lo que hay que hacer dentro de la voluntad de Dios. Y eso ya es algo mucho más sutil que todo lo que leíamos recién en las encuestas, en las listas que leíamos, ¿no? Y entonces, a veces ahí entra todo lo que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, hay un pecado que quiero mencionar, que no sé si lo llamaríamos pecado, pero que también entra en la categoría de pecado cuando pensamos en el pecado como algo que estamos errando en el blanco. ¿Qué es errar en el blanco? Es no mirar a Dios cuando estamos haciendo una cosa. Y el pecado que voy a mencionar es el pecado de no planificar. Esto lo mencionó Avi también el martes, ya que la mencionó Arturo, la menciono yo también. Avi el martes nos hablaba de la planificación en Dios. Y eso es un pecado tanto individual como colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Para Dios todos planificamos. Si planificamos y no le damos el lugar a Dios, planificamos sin Dios. Y planificar sin Dios es pecado. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, pero yo no planifico, yo vivo sin planificar. Mentira. La Biblia no dice, no da lugar a decir, bueno, pero para el que planifica, para el que vive sin planificar, quédese tranquilo. Todos planificamos. La Biblia habla un montón de veces de planificación. Dice, si viene un ejército y te das cuenta que no vas a poder, ve antes y dile que negociemos, porque, o sea, da por hecho de que todos planificamos. Un montón de versículos hablan de la planificación. Podríamos mencionar unos cuantos. Todos planificamos, a veces de manera más concreta y más organizada, y tenemos una agenda, como nos decía Oivane, ¿no? Tenemos una agenda, la organizamos, nos sentamos y escribimos en un papel mis planes, mi proyecto y demás, pero todos planificamos. Cuando nos consultamos a Dios en nuestros planes, estamos pecando, porque Dios lo que quiere es que le consultemos los planes. Por supuesto que Él dice, ustedes pueden planificar, pero se va a hacer lo que yo digo, porque yo soy soberano. Pero lo que corresponde es que consultemos a Dios los planes. Y eso es lo que también es un pecado. Hebreos 10, 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El planificar es hacer las cosas con paciencia para obtener la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, la de Oseas es florecer y que nuestras raíces se extiendan hasta aquellos lugares que a simple vista parecerían duros e inalcanzables si somos coherentes con lo que Dios nos pide. Muy bien, segundo paso para alcanzar esta cosa. Vamos a dejarlo de la santidad porque ya dijimos bastantes cosas de la santidad. La adoración. En el versículo 2 dice, y te ofrecemos, Oseas, volvemos a Oseas 14, el 1, el 14, 2. Dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En la segunda parte del versículo dice,
¿Dónde andamos? Bueno, está ahí nuestros labios, quedó ahí. Bueno, dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es un poco lo segundo que tenemos que hacer cuando estamos buscando alcanzar el florecer para lo que estamos deseando. Primero la santidad, segundo la adoración. Hay un versículo que puse aquí en adoración que es 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Timoteo 2:8. Muy bien, con el espadeo bíblico, la Keila. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, para que no se nos olvide la santidad, levantando manos santas sin ira ni sin contienda. ¿Qué quiere decir esto de la adoración? Porque acá cuando en el versículo que estamos usando de bosquejo, Oseas nos dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Suena a canción. Y nosotros estamos viviendo en una generación donde el liderazgo más importante de todos los países son generalmente cantantes. Y entonces hoy parece que todo lo que hay en el reino de Dios es canción y que vamos a ir al cielo a cantar. Y todo parece que fuera el centro la canción. Y la Biblia no habla de eso, ¿sí? En este sentido, cuando Dios nos dice que ofrecemos nuestra ofrenda de nuestros labios, de adoración a nuestro Dios, lo que está hablando es de nuestras vidas, no de nuestra canción. Jesús no vino a la tierra a buscar cantantes, no buscó 12 discípulos y le dijo, vengan que van a ser organizadores de coros, los voy a llevar al reino de Dios a que cada uno dirija una voz y vamos a ir perfeccionando a la gente. La adoración es nuestras vidas en adoración. Cuando Dios nos dice que le adoremos, no está pensando en que te prepares en la canción. No vamos a ir al cielo a cantar. Estamos entrando a un reino de los cielos. Reino, y piensen que la palabra reino, que la usó Jesús muchísimas veces, la dijo en un tiempo donde no había reinos, había imperio. O sea que está específicamente dicha para lo que es el cielo. El cielo es un lugar militar que tiene una forma de reino con un rey, y los demás vamos a ser un ejército, nos vino a buscar como ejércitos. Por eso cuando Dios nos deja en la tierra, no es para que afinemos las voces, no es para que vayamos practicando con qué voz voy a cantar en el coro celestial, sino es para que ejercitemos y usemos nuestras espadas, porque vamos a ir a correinar con Jesús las naciones, ¿sí? O sea, vamos a ir a ejercer. Y perdón que les estoy echando a perder todo lo que piensan del cielo, porque me suele pasar, pero al cielo vamos a ir a trabajar con Jesús, correinando o gobernando las naciones de la tierra. Y entonces la tarea que tenemos que hacer es darle a nuestra adoración a nuestro Dios como parte de este proceso. Primero la santidad, segundo la adoración. La adoración no es cantar, es vivir vidas santas que den adoración a nuestro Dios. No es lo mismo, ¿sí? Cantar, uno puede venir acá, levantar las manos en un momento, emocionarse, pero dar la ofrenda de adoración es una tarea de cada día en nuestras vidas, y es importante que lo tengamos en claro. Lo tercero, darle la gloria a nuestro Dios. Y dice el versículo 3, no le diremos ya a nuestros dioses, más dioses, sino que será nuestro Dios el que se lleve toda nuestra gloria. Y les sacaremos, el pueblo en este caso menciona cosas que hacía el pueblo que sacaban la gloria a Dios, que eran cosas hechas por las manos, y carros y demás, y que todo parecía que se llevaba la gloria de sus victorias, y lo que dice el profeta es, le daremos la gloria a Dios. Tercer cosa, darle la gloria a Dios. ¿Qué podemos decir de este darle la gloria a Dios? Primero, Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Darle la gloria a Dios es muy difícil, sobre todo cuando empezamos a tener cosas. Cuando estamos en lo más bajo de nuestras vidas, darle la gloria a Dios no es tan difícil. Cuando empezamos a tener coronas, dejar nuestras coronas delante de Dios se empieza a hacer cada vez más complicado. ¿Sí? O sea, si yo no tengo trabajo, no tengo lugar donde vivir, no tengo papeles, no tengo amigos y demás, darle la gloria a Dios es lo que toca, no me queda otra. No tengo nada, no estoy muriéndome, le digo, Señor, sos lo único que tengo y bueno, Dios lo recibe. Pero cuando empiezo a tener, y empiezo a tener trabajo, empiezo a tener papeles, empiezo a tener amigos, empiezo a tener cosas, olvidarme de darle la gloria a Dios es lo normal, es lo humanamente normal. Lo divinamente normal es seguir dándole la gloria a Dios y dejar nuestras coronas. Por eso el Apocalipsis habla de que los ancianos dejan sus coronas, no sus miserias, no sus falencias, no sus suciedades, sus coronas en la presencia de Dios. Dios lo que quiere son nuestras coronas, no nuestras miserias ni nuestras falencias. Lo que quiere es nuestras coronas, porque nuestras coronas es la demostración de la gloria de Dios. Entonces, no te acuerdes de Dios solo en tus miserias. Acordate de Dios cuando empieces a tener coronas o creas que tienes coronas. Dejales tus coronas a Dios, porque eso es darle la gloria a nuestro Dios. Lo cuarto, la sanidad. Dice el versículo 4, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia. Cuando Dios llega a nuestras vidas, dice el Salmo 103.3, Salmo 103.3, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Cuando vamos haciendo este proceso, Dios sana. Y sanar no es restaurar, no es acomodar, no es acondicionar, es sanar. Dios es el único poderoso, no mago, poderoso, que puede sanar todas las cosas y volverlas a cero. Yo te decía, por ejemplo, que mi hermana se casó con un chico que venía de las drogas, ¿no? Bueno, un chico ahora ya tiene 60 años, pero un chico que venía de las drogas. Y y en su tiempo tenía toda una experiencia detrás de él, porque llegó a convertirse con, no me acuerdo, pero 20 y pico de años. Toda su experiencia hasta ahí era, por supuesto, sucia, ¿sí? En todos los niveles, incluso a nivel sexual. Pero ellos decidieron empezar de cero con el Señor, y mi hermana siempre dice, para mí, mi esposo fue como nuevo, como que Dios me regaló un esposo nuevo cuando llegamos a casarnos y a formar un hogar, y la verdad es que es una realidad que ellos han vivido y que nosotros, que lo vemos desde afuera, también podemos hacer. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando Dios sana, porque ve en nosotros santidad, porque ve en nosotros adoración, porque ve en nosotros que le rendimos la gloria, que dejamos nuestras coronas delante de su presencia, nos sana. No solo nos pone una curita, no solo parece que estamos mejor, sino que nos sana, nos lleva a hacernos nuevo todo lo que pasa en nuestras vidas. Y entonces, de manera final, nos da esa firmeza y esa extensión que decíamos desde el principio, y podemos llegar a ser como ese cedro del Líbano que se extiende sin ningún tipo de problema, aún entre las rocas, aún entre las cosas que parecen imposibles. Y hay un versículo que puse al final, Proverbios 21:22. Proverbios 21:22. No estoy tan mal, ¿eh? Hace mucho que no usaba la Biblia de papel. Está bien que tengo papelitos marcándola, pero no está tan mal. No he perdido la habilidad de buscar. No veo nada, la Biblia no veo nada, pero bueno. He perdido la vista, pero bueno. Muy bien. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. Esto es lo que hace Dios con nosotros cuando le dejamos
o ponemos en sus manos todo este proceso que les mencionábamos. Dios dice que como sabios podemos tomar la ciudad de los fuertes y no dejar que la fortaleza en la que ellos pensaban que tenían nos pueda vencer. Y eso es lo que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros. Entonces, recordemos este proceso para nuestras vidas y para nuestra comunidad como iglesia. Santidad, adoración, darle la gloria a Dios, eso nos lleva a la sanidad y eso nos hace firmes en Dios y nos permite extendernos a aquellos lugares que Dios va a poner en nuestro camino. Así va a ser, así lo promete Oseas, así lo promete toda su palabra. Esto es poder, no es magia, es poder de Dios haciendo realidad su palabra en nosotros. Voy a orar y después voy a dejarles con una canción. Tenemos la canción, ¿no? ¿Ok? Sí. Que si alguno no la entiende, porque es una canción un poco moderna y no sé si todos vamos a entenderle porque está un poquito más rápida de lo que podríamos entender las personas mayores como yo, pero si no, pues la tengo por allí escrita y después me la preguntan, pero básicamente una de las personas que creo que es la que más claro lo dice, que es, cuando decían nuestros amigos que estaban recién llegados que vienen de Colombia, lo dice la oveja cósmica, y lo van a entender porque dice que el pecado lo deja a un lado y le dice bye, bye, bye. ¿Sí? La canción se llama así y es una canción que vamos a escuchar para terminar. Y recuerden que es lo primero que tenemos que hacer, dejar el pecado de lado para extendernos y alcanzar ese florecimiento que Dios tiene para nosotros. Papá, gracias por poder estar juntos en tu presencia en esta tarde, en esta noche. Gracias porque tú eres claro a través de tu palabra, Señor. Gracias porque con un profeta que ya ha estado entre nosotros hace ya más de 2.800 años, Señor, tú nos dices con claridad cuáles son las cosas que tú tienes pensada para nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a poder transitar este camino de ser santos, de vivir santidad para ti, que eso nos lleve a adorarte cada día con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que somos, Señor, con lo que hablamos a los demás. Que eso también nos ayude a poder darte toda la gloria, a dejar todas las coronas que podamos creer tener delante de tu presencia. Que eso nos sane, Señor. Necesitamos tu sanidad cada día, necesitamos tu sanidad como personas, necesitamos tu sanidad como iglesia. Y te pedimos, Señor, que eso nos lleve a conquistar aquellas ciudades, incluso que a veces parecen imposibles, parecen totalmente fortificadas, que tienen fortalezas que no podemos vencer, pero en ti sabemos que las venceremos, Señor. Que podamos florecer, que podamos conquistar y extendernos, Señor, por aquellos lugares que tú ya tienes preparados para nosotros. En nombre de Jesús, papá. Amén.